Noticias de última hora. Colón Pico y otros 4 procesados van a juicio por tráfico de armas. Un juez llamó a juicio a 5 integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Lobos, facción Mafia Colón Pico, por tráfico de armas. Fabricio Colón Pico, quien fue recapturado en abril luego de fugarse de la cárcel, irá a juicio junto a otras 4 personas por el delito de tráfico de armas. Todos son integrantes del grupo delincuencial Los Lobos, facción Mafia Colón Pico. Un juez especializado en corrupción y crimen organizado dictó auto de llamamiento a juicio este 3 de septiembre de 2024 contra Ana María, Eddie Santiago, William Mauricio y Carlos Fernando. Ellos fueron aprehendidos la madrugada del 22 de abril de 2024, en un allanamiento liderado por la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, a un inmueble ubicado en Puerto Quito, y que permitió la recaptura de Colón Pico, quien se había fugado de la cárcel de Riobamba en enero de 2024. En este operativo, cuando los procesados se percataron de la presencia policial, abrieron fuego contra los uniformados quienes, minutos después, lograron controlar la situación. Tras la inspección del lugar se encontraron varias armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, por lo que fueron aprehendidos en circunstancia flagrante. Además, sobre varios de los procesados pesaban órdenes de detención vigentes respecto a otras causas penales. En la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, el fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional anunció la prueba que presentará en el juicio. Colón Pico estaba en la lista de los más buscados de Ecuador, después de escaparse de la cárcel de Riobamba, pero fue recapturado y permanece en prisión. Según las autoridades, ha cometido delitos desde hace casi 30 años y sus primeras detenciones se dieron en la década de los 90. Desde entonces acumula más de 17 detenciones y 30 procesos judiciales por narcotráfico, asesinato, delincuencia organizada, robo o extorsión. La fiscal general, Diana Salazar, lo acusó de encabezar un plan para asesinarla. Seguimos con las noticias. Existe un posible complot para agravar la situación energética en Ecuador, asegura ministro de Defensa. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, dijo que tenía evidencias de que supuestos terroristas pretenden acciones subversivas contra instalaciones del gobierno. ¿Cuáles son estas pruebas? La crisis energética y los eventuales cortes de luz en Ecuador se colaron en la rueda de prensa del llamado Bloque de Seguridad, una unidad formada por policías y militares, este 3 de septiembre. Según afirmó el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, existiría un posible complot para agravar la situación energética en el país. ¿Y qué pruebas tiene Lofredo para esta aseveración? El ministro señaló que las evidencias se remontan a los últimos hechos vandálicos ocurridos en el país, como el robo de cables en infraestructuras energéticas, daños en tuberías de crudo y la detención de personas que habían atacado un pozo petrolero. Precisamente, el pasado 2 de septiembre, Petroecuador alertó de ataques en la plataforma de producción Oso del Bloque 7 en la Amazonía. Sobre esto, Lofredo dijo que el atentado estaba bajo investigación. Lofredo agregó que todo presunto terrorista que pretenda acciones subversivas contra las instalaciones gubernamentales será combatido por las Fuerzas Armadas. Está claro que existen personas dentro del territorio ecuatoriano que quieren que retrocedamos, indicó el ministro este martes. Las declaraciones de Lofredo llegan justo cuando la severa sequía, que afecta a la zona sur de Ecuador, ha reducido a menos de la mitad la operación de las principales hidroeléctricas. En esta parte del país se ubican las hidroeléctricas Paute, Sopladora y Mazar, que cubren juntas del 38% de la demanda nacional. Cuando hay sequía en esta zona crece el riesgo de posibles cortes de luz en Ecuador, aunque el Ministerio de Energía ha dicho que trabaja en varias medidas para evitarlos. Por otra parte, esta no es la primera vez que el gobierno advierte de supuestos complot o planes para afectar al país. Cuando ocurrieron los apagones en abril de 2024, el Ejecutivo dijo que había hasta un sabotaje político al sector eléctrico, y que incluso le costó el puesto a la ministra de Energía, Andrea Arrobo. Policía y Fuerzas Armadas ya enviaron al presidente los manuales actualizados para el uso progresivo de la fuerza. Las armas letales se usarán en todos los casos si hay una clara amenaza. Además, se propone crear jueces especializados. Están listos. Tal y como lo ordenó el presidente Daniel Noboa, la Policía y Fuerzas Armadas ya actualizaron los manuales para regular el uso progresivo de la fuerza, con el objetivo de intensificar la lucha contra las bandas criminales. Así, el comandante de la policía, Víctor Zárate, aseguró que su manual contempla 5 ejes y pasa de tener una estructura piramidal a una circular. Había que agotar todos los niveles, desde la verbalización, contacto físico, hasta llegar al uso de las armas de fuego. Hoy es totalmente circular, evaluando la amenaza. Puede pasar de la verbalización al uso del arma de fuego. De esta manera, los servidores policiales serán quienes evalúen el nivel de riesgo de la situación y si determinan que su vida o la de terceros está en peligro, usarán sus armas de fuego. Se está llegando a un consenso con judicatura para que se tenga jueces propios que conozcan labores de policía
y de Fuerzas Armadas. Situación similar se establece en el manual elaborado por las Fuerzas Armadas. Allí se contempla, por ejemplo, que se puede usar la fuerza letal cuando sean amenazados con armas, para evitar un delito que pueda resultar en la muerte o para impedir una fuga, para lo cual el personal ya está siendo capacitado. Y evitar incurrir en el artículo 28 del Código Integral Penal por omisión dolosa. Que a este gobierno no le tiembla la mano a la hora de tener la necesidad de neutralizar a un terrorista. Sin embargo, desde ambas instituciones aclaran que en toda operación se garantizará el respeto a los derechos humanos. Los documentos ya están en manos del presidente para su aprobación. En esta misma rueda de prensa, el ministro de Defensa se refirió a un supuesto complot que existiría para agravar la crisis energética. Evidencia de esto es el robo de cables, la afectación a las tuberías y la intromisión de personas para intentar detener la producción en uno de los pozos. Seguimos con las noticias. Desde la tarde, la policía y la fiscalía allanan las oficinas del Ministerio de Energía en el norte de Quito por presuntas irregularidades en la entrega de catastros mineros. Aproximadamente a las 5 de la tarde de este martes, un fuerte contingente policial, acompañados de la Fiscalía General del Estado, ingresaron hasta las oficinas del Ministerio de Energía y Minas, ubicado aquí en la Avenida República del Salvador, al norte de Quito, para realizar un allanamiento, específicamente en el piso 9 del edificio. Según información de la Fiscalía, se investiga un presunto cometimiento de delito por irregularidades en otorgar catastros mineros. Dentro del operativo se decomisaron documentos y también artefactos y archivos digitales, pues allí habrían las pruebas de este delito. Se daría cuenta de que hubo un presunto crecimiento en las plantas que procesan precisamente material aurífero sin verificar específicamente la procedencia de este material. Por ello es que se han allanado, se han decomisado computadoras y documentos. Al menos una veintena de uniformados ingresaron al lugar precisamente también unos minutos después, aproximadamente a las 6:30 de la tarde. Esto coincide precisamente con las declaraciones que dio el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, acerca de un complot que existiría para precisamente incrementar la crisis energética. Escuchemos lo que dijo el ministro de Defensa. Evidencia de esto es el robo de cables, la afectación a las tuberías y la intromisión de personas para intentar detener la producción en uno de los pozos. La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea suspendió el juicio político a la ministra Mónica Palencia e informó al juez que retomará el trámite de los juicios políticos a los exministros de Guillermo Lasso. Este martes la Asamblea aprobó una resolución en la que pide la intervención de la Corte Constitucional para definir si retoma o no dichos juicios. Esta es la respuesta que envió la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, al juez Edgar Romero este martes, en el que le informa que no convocará sesiones ordinarias para tratar el juicio político a la ministra Mónica Palencia y que retomará el tratamiento, según lo dispuesto en su sentencia, a los 3 juicios políticos de los exministros del gobierno de Guillermo Lasso. Con ello, se suspende el juicio político a Palencia hasta el momento procesal pertinente, detalla en el escrito. A la par, este martes, con 87 votos a favor, el Pleno aprobó una resolución que rechaza dicha sentencia y pide el pronunciamiento de la Corte Constitucional. No estamos estableciendo que no acataremos la sentencia, no estamos diciendo eso. Lo que sí estamos diciendo es que rechazamos esta sentencia y que sea las entidades constitucionales la que resuelvan el Decisión que causó el rechazo de la bancada de gobierno, la que sin reparos advirtió que impulsarán sanciones para los asambleístas que respaldaron este pronunciamiento en el Pleno. Esto puede incluir multas o puede incluir destitución y sin duda alguna puede incluir acciones en el ámbito penal. El debate en el Palacio Legislativo fue acalorado. La Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Construye expresaron su respaldo al secretario general de la Asamblea, el que deberá enfrentar 2 denuncias tras haberse pronunciado a nombre de la institución, e hicieron advertencias. Dejen de meter ustedes la mano a la justicia para salvar a una ministra incompetente. Ya basta, no tenemos que llegar hasta cruzar esos límites.
El debate tiene que recuperar la altura. Para el oficialismo, la intención es otra. Lo que está detrás de esta agenda, y tiene que saber el país, es que quieren adelantar dos cosas. Un juicio a dos mujeres. El primero a la ministra Palencia y el segundo a la fiscal general Diana Salazar. La Comisión de Fiscalización prevé reunirse este miércoles y emitir un pronunciamiento al respecto. Y la manipulación en el sistema de justicia no solo se habría concentrado en otorgar beneficios penitenciarios, sino en pronunciarse a favor de autoridades de entidades públicas como el Consejo de Participación Ciudadana. Así lo reveló el ex juez de la Concordia, Ángel Lindao, durante su testimonio anticipado en el caso Plaga. En silla de ruedas fue como ingresó este martes el ex juez de la Concordia, Ángel Lindao, a la sala de audiencias de la Corte Nacional, donde se referiría a una de las 3 causas penales que se sigan en su contra, el conocido caso Plaga. Allí, frente al conjuez Vinicio Rodríguez, narró cómo pasó a ser pieza importante dentro de las causas que impulsaba el abogado del narcotraficante Leandro Norero, Cristian Romero. Dijo que la primera causa en la que lo contactaron estaba relacionada con una acción de protección con la que Norero buscaba recuperar su casa en Riberas del Batán. Lindao convocó a la audiencia. El día de su desarrollo, según relató, recibió un mensaje de Romero en el que le exigía que se pronunciara a favor sin dilación. Me dijo que resolviera hoy mismo, porque o si no, la cosa se iba a poner fea. Que me iba a dar $20,000, que lo reciba porque o si no, era un desaire y me iba a ir mal. Lindao otorgó la medida irregular, lo que le implicó una suspensión. Sorpresivamente, según lo indicó, días antes de que culminara su sanción, los vocales del Consejo de la Judicatura lo reintegraron. Sin embargo, para evitar su destitución, según narró, el director del Consejo, quien resultaba ser primo de Romero, Víctor Hugo Moya, le pidió $100,000, eso o seguir colaborando con la organización. De esta forma, los pedidos aumentaron y pasaron de ser de liberación de personas privadas de la libertad a temas políticos. El más controversial, la acción de protección con la que los entonces vocales del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibede Estupiñán y Francisco Bravo, destituidos por la Asamblea en noviembre de 2022, buscaban recuperar sus cargos. Para que la causa llegara a su conocimiento, fue sorteada en 7 ocasiones. En este caso no recibí ni un centavo. Lo hice porque me dijeron que iban a archivar mi sumario. En una reunión me dijeron que el presidente Lasso estaba agradecido porque eso le había dado tiempo para reestructurar una nueva mayoría, ya que la mayoría opositora, compuesta por correístas y socialcristianos, tenían un plan para tomarse el poder del Consejo de Participación Ciudadana y su próximo objetivo era la fiscal Diana Salazar. Lo que el testigo manifestó es la verdad que él conoce y lo que él sabe, la verdad de los hechos. Ángel Lindao ya fue condenado a 40 meses de privación de libertad por procedimiento abreviado dentro del conocido caso Metástasis, una causa también relacionada con la corrupción en el sistema de justicia. En el caso Plaga, según su abogado, espera acceder al mismo beneficio. El próximo lunes 9 de septiembre, el excontralor Carlos Polit conocerá su sentencia en Estados Unidos. Su defensa se ha limitado a rebatir el monto de los sobornos recibidos y lo que se habría lavado en ese país con miras a una pena reducida. Que no recibió $16,5 millones en sobornos, sino solo 10,6. La defensa del excontralor Carlos Polit no rebate los hechos en los que se sustenta la acusación de fiscalía, sino solo las cifras que ésta maneja. En ellas, además, que el monto de lo lavado en el sistema financiero estadounidense no son más que $5,3 millones y no los al menos 11 millones que argumenta Fiscalía. Ocurre a 6 días de que finalmente se conozca cuánto tiempo deberá permanecer en la cárcel el exfuncionario ecuatoriano. Inicialmente la audiencia estaba prevista para este miércoles 4 de septiembre, pero fue aplazada para el próximo lunes. Ese día la jueza Caitlin Williams deberá valorar los agravantes y atenuantes que constan en un informe previo a la sentencia. La Fiscalía estadounidense exige para Polit una pena mínima de 19 años y máxima de 24, mientras que su defensa una máxima de 5 años. Estos últimos piden, contrario a la tesis de Fiscalía, valorar que el blanqueo de dinero se hizo a través del hijo de Polit y no mediante su defendido, que el excontralor no es líder de ninguna organización delictiva y que se tome en cuenta que no tiene antecedentes penales en el país. Polit, acusado de 6 cargos sobre lavado de activos, está en prisión desde abril pasado. Intentó cambiar cárcel por casa ofreciendo una garantía de $25 millones que fue rechazada. A lo largo de este proceso, la defensa de Polit ratificó
los 10 millones de dólares en sobornos que recibió el excontralor solo en la trama Odebrecht, a cambio de no levantar informes sobre obras emblemáticas del gobierno de Rafael Correa, entre ellas la refinería del Pacífico, el poliducto Pascuales Cuenca y el trasvase Daule Vinces. El mismo caso por el que en Ecuador recibió una sentencia de 6 años de cárcel y fue multado con 40 millones de dólares. Pero no ha pagado nada de esa reparación y no ha pasado ni un día en la cárcel. En Estados Unidos se sabrá el próximo 9 de septiembre. Nos vamos a Venezuela, donde Nicolás Maduro decretó el adelanto de las fiestas navideñas para el 1 de octubre, mientras el Ministerio Público solicitó la detención de Edmundo González Urrutia. Mes del año y en medio de arrestos, persecuciones y un tenso ambiente postelectoral en Venezuela, se sienten las vísperas navideñas. Esto, luego de que el presidente Nicolás Maduro decrete el adelanto de las celebraciones de Navidad para el 1 de octubre. Voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Pero esta no es la primera vez que esto sucede. El mandatario chavista ya había adelantado las festividades navideñas. La primera vez que sucedió fue en noviembre del 2019, luego en octubre de 2020 y 2021 y nuevamente en noviembre del 2023. Todos los adelantos coinciden con crisis económicas o sociales en el país. Este decreto solo significaría que inicia un clima festivo navideño en medio de las tensiones políticas de Venezuela. Mientras tanto, luego de varias semanas de amenazas, el oficialismo presentó una orden de arresto para el opositor Edmundo González Urrutia. El Ministerio Público solicitó la detención del ex candidato opositor, quien asegura haber ganado las elecciones presidenciales del 28 de julio. Como ha pretendido este señor el enconchado, el cobarde de Edmundo González Urrutia. El pedido responde a los presuntos delitos relacionados con los comicios. Estos incluyen desobediencia de leyes, conspiración, usurpación de funciones y sabotaje. Por su parte, el partido opositor, liderado por María Corina Machado, rechazó la orden de arresto. Han perdido toda noción de la realidad. Amenazando al presidente electo solo logran cohesionarnos más y aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González. Y las reacciones internacionales apoyando a González Urrutia no se hicieron esperar. Con un comunicado en conjunto, 9 países de Sudamérica mostraron su rechazo a la orden de arresto en contra del ex candidato opositor. Aunque se han definido 16 binomios, los nombres de quienes lo conforman podrían cambiar y también el número de binomios. La lista final de candidatos se conocerá al cierre de las inscripciones en octubre. El calendario electoral continúa su curso. El tiempo para concretar alianzas terminó y no hay vuelta atrás. Así lo ratificó el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita. No pueden haber nuevas alianzas, por llamarlo de alguna manera. Lo que ya corresponde es preparar sus candidatos para efecto de proceder a la inscripción de candidaturas. No obstante, aún se pueden producir algunos cambios en el tablero electoral. Por ejemplo, que el nombre de quienes integran los binomios cambie y que las listas de candidatos a la Asamblea se modifiquen, sobre todo en la Alianza Revolución Ciudadana y Reto, la única nacional que se concretó hasta la fecha límite. Así podría resultar que alguien que fue propuesto primero para una dignidad de asambleísta nacional o provincial pueda terminar segundo, tercero, cuarto, de acuerdo a la conveniencia o a los acuerdos que se llegan con entre 2 o 3 las organizaciones políticas que para efecto también han inscrito sus alianzas. Por lo pronto se desconoce los términos de la alianza entre Reto y RC. Además, podría ocurrir que un movimiento político no se inscriba y con eso la lista final de candidatos sea menor a 16, pues una vez definidas las precandidaturas no existe obligación de inscribirlas. Sin embargo, hecha la inscripción, las candidaturas son irrenunciables salvo casos de fuerza mayor. El periodo de inscripciones empieza el próximo 13 de septiembre y finaliza el 2 de octubre. Por lo pronto se cuentan 16 binomios, 9 de los cuales según encuestas no alcanzan ni el 1% de la intención de votos. Un número igual de candidatos se presentó en 2021, 16, de los cuales 7 no llegaron a ese porcentaje de votos.